Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Para los que no me conocéis, mi nombre es Sana y en este vídeo os voy a enseñar cómo pintar tela o tapicería. Este es un vídeo que yo tenía muchas ganas de hacer, nos lo habéis pedido muchísimo por el canal y por fin ha surgido la oportunidad. Os voy a enseñar paso a paso y explicado cómo pinto este sofá o esta butaca, como queráis llamarlo, que tengo aquí detrás. Siguiendo los pasos que os voy a indicar, podéis pintar cualquier tipo de tapicería. Lo importante, esto se va a poder utilizar una vez esté pintado, ¿vale? Porque no es solo pintar, es pintar y que aparte siga manteniendo su funcionalidad. Obviamente no va a ser un mueble que podáis utilizar a diario. Si esto fuera el sofá donde nos sentamos todos los días, pues pintar no sería la opción. Pero si es un sofá decorativo donde se sienta una persona 2 veces a la semana, media hora, se puede utilizar perfectamente. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a unas sillas de un comedor formal, un comedor que se utiliza pues 4 o 5 veces al año en las reuniones familiares y poco más. Se puede pintar perfectamente y además va a durar mucho tiempo. Lo que no vale es para unas sillas de uso diario. Si son las sillas de la cocina donde os sentáis todos los días, pues para eso no lo recomiendo, pero para lo demás sí. Además del resultado veréis que queda muy bonito. Así que pasemos al vídeo. Este es el sofá o la butaca que vamos a pintar. Y lo primero que os tengo que decir es que está en excelentes condiciones. La tela está bien conservada, tiene algún pequeño problemilla, pero son cosas mínimas. Y lo que es la tapicería en sí está bien, por eso merece la pena pintarlo. Si la tapicería, lo que es las cinchas donde apoya el asiento, estuvieran mal, pues a lo mejor no compensaría porque no se iba a poder utilizar. La madera de abajo la lijaremos y quedará en madera natural y todo lo demás lo voy a pintar. Los que nos seguís desde hace tiempo ya os habréis dado cuenta de una diferencia muy grande y es que en este caso no estamos en el taller, estamos en el patio de nuestra casa y lo hacemos aquí porque aquí tenemos algo que en el taller no hay, que es la luz del sol. Para pintar tela es importante utilizar un pulverizador con agua y mantener la tela siempre húmeda. Entonces tarda bastante en secar. Por eso lo hacemos aquí. Aquí se va a secar mucho antes y eso nos va a ahorrar tiempo. Pero bueno, se puede hacer en un piso perfectamente. Lo único tener en cuenta que entre mano y mano pues va a tardar más tiempo porque tardará más tiempo en secar. Para la renovación, los materiales necesarios son obviamente la pintura. Voy a utilizar este Chalk Paint. Es un Chalk Paint que teníamos desde hace tiempo en el taller. No es la marca que solemos utilizar, pero nos va a valer en este caso y más que nada también es para gastarla. Voy a necesitar 2 brochas para Chalk Paint. Voy a utilizar esta redondita más grande y una más pequeña para los rincones. Necesito también cinta de carrocero que me va a servir para encintar las patas. Las patas del sofá van a ir en madera natural, así que voy a decaparlas. Voy a utilizar para ello la lija y el rascador. Una vez estén decapadas, las voy a proteger con cera, lo mismo con la pintura. Voy a necesitar también un pulverizador con agua. Esto es imprescindible. Sin el pulverizador es imposible conseguir buenos resultados. Y por último voy a utilizar suavizante para la ropa. Este es el truco definitivo para que el tapizado se pueda utilizar una vez pintado, que es lo que le va a dar una buena textura y impedir que la pintura se agriete en el futuro. Puede ser de cualquier marca y en realidad solo necesitamos un chorrito de suavizante que se va a mezclar con la pintura. Lo primero que voy a hacer es preparar la mezcla de pintura con el suavizante, pero antes quiero que tengáis en cuenta que el sillón o la butaca está lavada. La hemos lavado previamente, le hemos dado un manguerazo, le hemos frotado para que quede bien limpia.
Esto es como los muebles, la superficie tiene que estar limpia de polvo, de suciedad, de grasa antes de poder pintar, que si no el resultado no es bueno. Y para hacer la mezcla voy a utilizar una cubeta de plástico y en ella voy a mezclar la pintura con un chorrito de suavizante. No hace falta mucha cantidad. Además, si se echa demasiado puede crear espuma y le va a quitar cobertura a la pintura. Así, un chorrito como veis aquí. También voy a tener que añadir un poco de agua porque esta marca de Chalk Paint es bastante espesa y si no le añado agua va a ser difícil de aplicar. Bueno, aquí está ya mi pintura mezclada, preparada. Así que es momento de empezar a pintar. Como comento, imprescindible que la tela esté siempre húmeda. No hace falta que esté empapada, pero que esté húmeda. Porque si está seca, costará bastante más. Voy a pintar por secciones, más que nada para seguir un orden, ¿vale? No es, vamos, que no hay un orden preestablecido para hacerlo. Yo lo voy a hacer así. Voy a empezar por hacerlo alrededor. Acá tenía que haber protegido el suelo. Así se ve después de aplicar la primera mano de pintura. Ya va cambiando. Obviamente le queda por dar muchas manos de pintura, pero esto es el principio. De todas formas, la primera mano es la más difícil de dar porque la tela absorbe mucho, entonces se tarda mucho tiempo y se gasta mucha pintura en la primera mano. Las manos consecutivas ya son más fáciles de aplicar. También tener en cuenta que ahora hay que esperar a que se seque muy bien. Eso es imprescindible y por eso justo lo tengo aquí al sol para que se seque antes. Una vez esté bien seco, se pasa con una lija fina. Esto es como un mueble, hay que lijar entre capa y capa. Y ya a continuación se aplicarían las siguientes manos de pintura. Pero antes, mientras se seca, voy a decapar las patas. En principio las iba solo a rascar, pero resulta que tiene un poliuretano muy duro, con lo cual en principio voy a necesitar utilizar el decapante en gel. Lo malo de no estar en el taller es que no lo tengo aquí, así que tendré que ir a recogerlo. Voy al taller a por el decapante y a continuación decapo las patas mientras la pintura se seca. Para quitar el barniz de la pata, finalmente voy a utilizar, como os comento, decapante, porque es muy duro el poliuretano que tiene y al final es una pérdida de tiempo estar rascando cuando se puede quitar fácilmente aplicando el decapante. Voy a utilizar el decapante que solemos utilizar habitualmente. Le voy a aplicar una capa generosa, voy a dejar que actúe. Y a continuación pues lo quito utilizando lana de acero y un cepillo de alambre.
Mirad, os enseño aquí de cerca cómo el decapante va levantando todo el barniz. Mirad, ¿ves? Esto va a salir con que le frote un poquito con el cepillo de alambre, se va a levantar todo. Esto al final lo que ahorra es tiempo y esfuerzo. Aquí también. Vale. Después de eliminar prácticamente todo con el decapante, ya solo queda algún resto y el tinte. Con la lija de mano termino de eliminarlo. Y ya con la pata completamente decapada, o sea, sin restos de barniz, y también después de pasarle con esta lija de mano, es una lija creo que de 80, es momento de suavizar y preparar la madera para que luego la pueda encerar. Para ello voy a utilizar, como habitualmente, este sistema de lijado, que es un sistema de lijado flexible, que es de Fustrim Tools. Luego en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a su página, ¿vale? Para que lo veáis. Y voy a utilizar esto para lijar la pata y dejar la madera suave para después poder encerarla. En este caso, el sistema de lijado que estoy utilizando tiene un grano de lija fino, es un grano de lija de 180, con lo cual solo me sirve para alisar y para pulir. Si yo quisiera quitar, por ejemplo, partes de barniz o de pintura, esto lo podría utilizar con un grano de lija más grueso. Lo hay creo que desde 40 a 60 en adelante. Y ahora que ya tengo las patas lijadas, ya solo quedaría encerarlas. Voy a protegerlas para que no se me manchen mientras pinto. Voy a colocar cinta de carrocero a todo alrededor para que eso no ocurra. La primera mano de pintura está completamente seca, entonces ahora con una lija de 500 voy a lijar toda la superficie. Como ya os dije, esto es como pintar un mueble. Antes de pasar a la siguiente mano es muy recomendable pasar con una lija fina para que la superficie quede lo más lisa posible. De hecho, si hacéis esto, si pintáis tapicería, notaréis que el lijado es muy importante porque cambia muchísimo la textura de la tela, antes de lijar a después de lijar. Y una vez tenemos el sillón lijado, ya naturalmente la siguiente fase o el siguiente paso es dar la segunda mano de pintura. Se aplica de la misma forma que aplicamos la primera, con la brocha y manteniendo lo que es la tela o el tejido siempre húmedo. Notaréis que aquí va a costar menos esfuerzo, no va a ser necesaria tanta agua para que la tela quede húmeda, y aparte la brocha va a deslizar mucho mejor, aparte de que va a absorber mucho menos pintura. Vamos a dar segunda mano, dejamos que se seque muy bien y vamos repitiendo el proceso hasta que veamos que tiene la cobertura óptima. Por lo que estoy viendo, seguramente vaya a necesitar 4 manos de pintura, pero una de cada vez. Ahora vamos con la segunda.
Y así se ve el sillón con la segunda mano de pintura. Todavía está húmeda, cuando se seque ganará algo de cobertura, pero aún así es obvio que va a necesitar tercera mano y yo me atrevería a decir que incluso una cuarta. Pero por partes, primero vamos a dejar que se seque esto muy bien hasta que no esté completamente seco. No vamos a pasar a la siguiente etapa, que es volver a lijar. Lo dejamos aquí a que se seque. Lo hemos dejado toda la noche y por la mañana ya está la tela bien seca, así que ya seguimos con el trabajo. Como os digo, lija de 500, se lija toda la superficie. Una vez está bien lijado, pasamos con un trapito para eliminar algún resto de polvo y a continuación volvemos a pintar. Vamos a dar la tercera mano y a ver qué tal la cobertura con la tercera mano. Cuando esté la tercera mano seca será cuando podamos determinar si va a necesitar una cuarta o no. Si os fijáis, veréis que aquí ya casi no necesito utilizar el pulverizador con agua porque la pintura ya desliza muy bien sobre la superficie. Aquí ya un poquito más, pero porque ya está dando el sol y la pintura se seca, pero no por problema de adherencia. La tercera mano de pintura ya está completamente seca, así que voy a pasar una última vez con la lija de grano muy fino sobre toda la superficie y daré cuarta mano de pintura. Con eso estaría concluido. Ya solo quedaría proteger, que como ya os comenté antes, lo voy a hacer utilizando cera. Mientras se seca la cuarta y última mano de pintura, voy ya empezando a preparar la madera de las patas. Recordar que ya está completamente lijada, solo falta proteger. Para ello le voy a aplicar una cera de color nogal. Y ya con las patas enceradas solo queda proteger la pintura. Voy a utilizar también cera, pero antes no podía ser de otra forma. Hay que pasar una última vez con la lija fina. En este caso ya es una pasada muy rápida, solo por si hubiera quedado algún pequeño grumo de pintura de la última mano que le dimos. No hay que complicarse mucho, pero sí es recomendable darle esta última pasada de lija. Ya a continuación aplicaré cera. Voy a utilizar cera incolora en este caso y la voy a aplicar con una brocha, una capa generosa de cera sobre toda la superficie, que luego la dejaré secar y luego pasaré con un trapo para eliminar el excedente. Y aquí está el sillón después de pintado y encerado. La cera la he dejado secar, le he pasado con un trapo para eliminar algún resto que pudiera quedar para que no manchara y el sillón está listo para poder ser utilizado. Aquí os lo enseño, mirad qué bonito ha quedado. Os hago una pregunta. Si no supierais que está pintado, ¿lo adivinaríais? ¿Veis algo distinto que os lo lleve a pensar que esté pintado y que no sea un sillón original de polipiel?
me lo decís en los comentarios. Yo creo que el resultado es bastante bueno. En el vídeo no se puede apreciar la textura, pero os digo que la textura es muy suave y que es bastante cómodo sentarse en ello. También por eso hemos querido darle una segunda oportunidad, porque es un sillón bastante cómodo y era una pena pues no poder aprovecharlo solo porque el tapizado no nos cuadraba. Y esto es todo por hoy. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido útil? ¿Lo pondréis en práctica? Si lo hacéis, nos decís en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia, si os ha funcionado, si os ha quedado bien. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, no olvidéis dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación o restauración.